Muy bien, ya comencé a grabar lo que es la sesión. Muchas gracias por conectarse puntualmente. Bienvenida Leti, Carla, Heréndida. Si les parece, nos vamos a arrancar con la segunda sesión de nuestra primera semana, donde les recuerdo nuevamente, estamos revisando lo que es la primera unidad, que se refiere a la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Por eso también parte de lo que ves en tus recursos tiene que ver con lo que son las posturas de los autores, que tiene que ver con si es una postura objetiva o subjetiva, entonces tiene que ver con esta parte del lenguaje que utilizamos, ¿no? Es algo de lo que estás revisando. Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya, que los va a estar acompañando durante todo este módulo 3. Recuerda que puedes hacer tus consultas a través de correo electrónico o mensajero y más tardar 24 horas hábiles las estaré atendiendo, ¿va? Recuerda tener tu micrófono apagado mientras no estés participando. Levantar la mano cuando desees participar. Ya en la sesión pasada identificamos dónde estaba el apartadito para poder levantar la mano, al igual que los emojis para decir que todo bien. Y bueno, esto nos va a ayudar a respetar los turnos de los demás al hablar, sobre todo porque en este tipo de conexión, al abrir más de un micrófono ya no nos escuchamos, o incluso aunque tú no estés hablando, el ruido de fondo suele a veces opacar el micrófono de la persona que habla. Entonces, por eso es importante no perder de vista esa situación. Y bueno, recuerda, lo ideal es que te puedas conectar a todas tus sesiones semanales, tanto las que son síncronas con el asesor de didáctica como los espacios abiertos para el aprendizaje. Por ahí una compañera me escribía que al inicio de la semana, e igual en cada módulo va a ser así, cada semana también, vemos muchos recursos en la plataforma, ¿verdad? Que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, poco a poco nos vamos haciendo de estrategias, de hábitos para poder ir ahora sí que dosificando la información. Aquí lo importante es que a lo mejor puedas poner como establecer una estrategia de tiempos, de momentos, de en qué momento abordar qué, para que se te facilite más, ¿no? Y el checar lo que son tus sesiones y tus espacios abiertos para el aprendizaje, pues va a ser algo que también te va a sumar a esto para que puedas darle una estructura mejor a lo que es tu agenda y a todo eso que has revisado sobre la semana, ¿no? Creo que se ve más fácil ya que se socializa en la sesión que solo el haberlo leído, ¿no? Entonces nos ayuda. Y mencionábamos que si no te podías conectar de manera síncrona, mínimo buscar las grabaciones para revisarlas, sobre todo hacerlo antes de subir una actividad, porque esto te va a permitir confirmar si lo que hiciste está correcto o si me presenta oportunidad y lo puedas cambiar a tiempo, ¿no? Claro, también sería más fácil revisarla antes de empezar a realizar la actividad, porque a veces hacemos doble chamba, ¿no? Puede pasar. Entonces, ahora sí, que poco a poco vete haciendo tus hábitos que te ayuden a facilitar tu proceso de aprendizaje. Todos tenemos como, ahora sí que obligaciones diferentes, tiempos diferentes, y eso nos ayuda. Dice Erendida, por cierto, no encontré la grabación de la sesión anterior. Ah, caray. Vamos a hacer la prueba. Voy a dejar de conectar un poco y me voy a meter a la página rápidamente. No puedo minimizar. Ok. Ah, bueno, aquí. No, pero me va a cerrar la sesión. Vamos a abrir otra página. ¿No? Voy a entrar ahorita. Ya casi estoy adentro. Mm, ya. Ok, bien. Voy a comenzar a proyectar nuevamente. Voy a proyectar justo la página.
Aquí está. Bien, si se fijan, estamos en el apartado de tablero, ¿no? Tablero digital, y aquí es donde tenemos las pizarras de las sesiones, ¿va? Entonces, en pizarra de sesiones es donde bueno, se suelen hacer justo las publicaciones, ya sea de las sesiones con el asesor de didáctica o las del espacio abierto, ¿no? Entonces, seleccionas la que quieres revisar, que en este caso, por ejemplo, creo que eras tú, Leti, ¿verdad? La que mencionó, déjame vuelvo al chat. Sí, no, Erendida nos decía que no encontró la grabación. Ok, Erendida, entonces nos metemos aquí. Aquí está la publicación de la sesión pasada y abajo es donde se coloca la grabación, ¿va? Entonces, quiere decir, me voy a regresar otra vez a la pizarra, que cuando terminemos la sesión en el transcurso, 2 horas a lo mucho, puedes ingresar aquí y acá abajo va a estar publicada lo que es la grabación de la sesión que ahorita estamos teniendo. Entonces, igual, es el módulo 3, pero no deja de ser un módulo nuevo, entonces es aquí donde las pegamos, ¿va? Abajo de la misma invitación. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a regresar a la presentación y aquí estamos. Entonces, mencionábamos lo que tiene que ver con la agenda del día de hoy, que es lo que vamos a revisar. Nos vamos a echar un clavado al manualito de citas y referencias, estilo APA de la SEP, porque a veces creo que hay como atajos que nos permiten ubicar la información de manera más sencilla, sobre todo específicamente para referenciar de manera correcta nuestras fuentes, ¿no? Entonces, eso se los voy a mostrar el día de hoy. Vamos a hablar de los componentes de un comparativo y de una reseña comparativa, porque en algún momento, pues vamos a tener por ahí que redactarlas, ¿no? Este tipo de escritos. Y bueno, ya después vamos a jugar una pequeña actividad que tiene que ver con identificar si es cierto o falso ciertas afirmaciones que se nos dicen. Eso es lo que vamos a manejar también junto con la parte de qué aprendiste y después estaríamos revisando lo que fueran dudas sobre las actividades de la semana, ¿va? Entonces, este manualito de citas y referencias de prepa en línea CEP, de acuerdo al estilo APA, prácticamente desde el primer módulo se los compartieron. Y la realidad es que si no lo has identificado, yo se los voy a colocar en los recursos adicionales de la semana. Es importante que lo guardes porque lo vas a ocupar en todos los módulos. O sea, prácticamente de todas las actividades integradoras de este módulo, podríamos decir que la 1 es la única que no te pide referencias, colocar referencias. Pero a partir de ahí, la 2 y todas las demás, te van a pedir que coloques las referencias de tus fuentes de consulta. Entonces, esas referencias, hay una forma de colocarlas y es de acuerdo al estilo APA. Entonces, por eso es importante que este manualito te siga en todos tus módulos, porque te va a ser de mucha utilidad, ¿sale? Entonces, me voy a ir a ese apartado. Dedito arriba, ¿quién conocía ya ese manual? Todas, excelente, muy bien. Entonces no lo pierdan de vista, ¿va? Porque lo van a seguir necesitando. Ok, entonces, pues está aquí, ¿no? Y realmente este manual está muy amigable. Amigable en el sentido de que puedes ubicar la información rápidamente, está sintetizada, es muy precisa lo que es la información, o sea, eso quiere decir que al leerlo es más fácil comprenderlo. Y bueno, trae un montón de cosas, ¿no? O sea, por una parte, te habla sobre lo que es el estilo APA, te habla una pequeña introducción de lo que tiene que ver con las abreviaturas, diferencia entre citar, referenciar, fuentes, bibliografía, todo lo que tiene que ver con eso. Te da ejemplos de cómo citar, porque recuerda que cuando nosotros investigamos y utilizamos como base la información de alguien más, que alguien más publicó en algún lado, que alguien más lo dijo simplemente,
pero esas palabras son de esa persona y no mías, pero las quiero utilizar. Tengo que mencionar que esas palabras que estoy diciendo son de ese sujeto, de esa persona, y que no soy el autor de ellas, ¿no? Pero que me resulta interesante para poder, ahora sí que catapultar lo que yo quiero expresar, ¿no? Entonces, el citar no es otra cosa más que hacer un paréntesis indicando esa parte de que esas palabras son de alguien más y también es como esta parte de darle como reconocimiento a lo que él hizo, ¿no? O sea, reconocer que son sus palabras. Entonces, hay una estructura para citar. De hecho, no es complicada. A veces creo que lo que tiene que ver con la metodología de la investigación y justo estas partes a veces nos genera como un poquito de resistencia, pero la realidad es que es muy amigable y más a través de este manual. Entonces, aquí tienes toda esa parte. Yo ahorita, a donde me quiero enfocar, tiene que ver con justo ejemplos de cómo referenciar, porque acá en el punto 3 te empieza a dar algunos ejemplos y más como el marco teórico de lo que trata y por qué es importante, ¿no? Pero en el punto 4, que es el que quiero trabajar, parte de él el día de hoy, son ejemplos de referencias comunes. O sea, si yo voy a utilizar ciertas fuentes, ¿cómo debería yo de referenciarlas en mis actividades? Tiene que ver con esa parte y es amigable porque cada subpunto te dice qué tipo de fuente es. O sea, por ejemplo, el 4.3 refiere libros, el 4.4 te dice material audiovisual, que no es otra cosa más que un video. A lo mejor es la reseña de alguien, es un diccionario, material gráfico, incluso a veces utilizamos infografías, ¿no? Entonces una infografía es material gráfico. Un ejemplo, vamos a ver, ¿qué sería como un ejemplo de un material sonoro? Porque a veces también como los títulos pudieran ser, ay, pues a qué se refiere, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora sí que a qué les suena, a qué se refiere con material sonoro. Sobre todo ahorita consumimos mucho ese tipo de recurso. Se nos hace muy amigable porque podemos ir en el camión, escuchando eso, podemos en el trayecto en algún momento. Un material sonoro, el audiovisual sería un video o podría ser un video, pero el material sonoro, ¿qué pudiera ser? A veces lo escuchas en trayectos, a veces realizando alguna actividad y nos gusta, ahorita es pues no como una fuente de aprendizaje, se puede decir, a veces lo utilizamos así. ¿No se les ocurre? Ok. Material sonoro, un ejemplo podría ser un podcast. A veces utilizamos podcast para poder ir aprendiendo cosillas, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Y bueno, así tienes, puede ser una red social, puede ser un software, una aplicación, tesis, presentaciones de congresos, comunicaciones personales, referencias legales. Entonces, la idea es, bueno, yo checo cuál fue mi fuente de consulta, la ubico aquí para ver cómo es que se tiene que referenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más común que solemos utilizar es el 4.2. Estarás de acuerdo conmigo que las páginas y artículos de Internet son como las fuentes más usadas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que nos dice que podríamos hacer las cosas. Le damos clic ahí y automáticamente nos manda a la página donde podríamos encontrar la información. Este primer renglón te dice cómo hacer las cosas. En este caso, te dice que lo primero que tienes que colocar es el autor y en ese orden es primero el apellido, luego el nombre. Ya que colocaste eso, tienes que poner la fecha, que se entendería como la fecha de la publicación de ese artículo. Después va el título, que no es otra cosa más que el nombre del artículo que a lo mejor utilicé. Luego, el nombre del sitio web, que no sería otra cosa más que la página, qué tipo de página es, que si es Wikipedia, qué sé yo. Y finalmente, lo último es el enlace, que el enlace no es otra cosa más que el link. Entonces, esto que estás viendo, incluso es muy noble porque prácticamente a veces, no importa qué tipo de fuente sea, el orden va a ser el mismo.
siempre de todo eso que estás viendo, lo que nunca va a cambiar, así sea incluso un podcast, va a ser que primero va el autor, después del autor va la fecha y lo último siempre va a ser el enlace. Lo que a veces cambia un poco es esta parte de en medio, que a veces agregamos más cosas dependiendo del tipo de fuente. Por ejemplo, si fuese un podcast, tendría que poner la plataforma y que si es un episodio o si es un podcast completo. Entonces eso es lo que pudiera cambiar. Pero lo que nunca falla es esto que prácticamente señalé en naranja. Entonces es como para irnos aprendiendo y ya puedas llegar a un momento que incluso ni siquiera necesites utilizar el manual. Entonces, aquí te menciona cómo es que se debe de hacer. Y abajo estás viendo ejemplos por si no supieras cómo sacarlo de tu página de internet. Entonces, aquí nos da un ejemplo de una página web. El autor, si te fijas, dice Senado de la República, y es que el autor puede ser una persona o puede ser una entidad. Y con entidad puede ser una institución, puede ser un organismo, una asociación, infinidad de cosas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, estamos viendo el Senado de la República. Pero entonces quiere decir que a nos referimos como autor. Y checa esto también. Va a haber ocasiones donde ciertas fuentes no tengan la fecha de publicación. Entonces, en lugar de eso, lo que colocas es esto, pero si te fijas, sigo respetando el espacio. O sea, hay un paréntesis e indico que no tiene fecha. La S se refiere a sin y la F se refiere a fecha. Entonces, S punto, F punto, con eso estoy indicando que mi fuente no tiene fecha. Entonces, seguimos respetando aún así ese apartadito, ¿no? Luego viene lo que es el título, que no es otra cosa más que es el Senado, y finalmente viene el link. Chequen esto que teníamos acá arriba y díganme con el ejemplo qué está haciendo falta. Vamos a ver, siguen conmigo. De lo que está en naranja, ¿qué hace falta en función a lo que nos pusieron en rojo? O que nos dijeron que teníamos que poner. Vamos a ver quién lo detecta. Dice Arendida, el sitio web, perfecto. Así es, justo se brincó esa parte, ¿no? Del título fue directamente al enlace. Y esto fue así porque a mí lo que me da a entender, no me he ido al link, pero debe de ser eso, que el sitio web se llama igual que nuestro autor. O sea, el sitio web se debe de llamar Senado de la República. Entonces, como recibe el mismo nombre que el autor, por eso se puede omitir. Si tuviera un nombre diferente, entonces lo vamos a colocar, ¿va? Por ejemplo, la ONU, llega a tener como varias páginas de internet. Entonces, en este caso, voy a tener en ese ejemplo a la ONU como autor, pero en el sitio web puede ser que llegue a nombrarse de manera diferente a cómo se llama la misma organización. Entonces ahí es un ejemplo. Pero en el caso del Senado de la República, prácticamente solo tienen un sitio web, ¿sale? Perfecto. Entonces ya ahí viste un ejemplo. Y bueno, acá me dice autoría individual o colectiva, o sea que a lo mejor no solo tengo un autor, tengo varios. Pero aquí ya estamos viendo ejemplos con personas físicas. Me dice Rodríguez Margarita, que es el autor. Tenemos la fecha de publicación, que es 2020, 27 de junio. Tenemos el título, que es todo esto, Joseph Schumpeter, el hombre que predijo el fin del capitalismo y que es la clave para entender la economía de hoy. Hasta ahí es esta parte del título. Luego viene lo que es la página, aquí sí está, es BBC del Mundo, el sitio, y luego viene el link. Entonces, si te fijas, acá abajo nos está diciendo ya el ejemplo de lo que acá arriba nos explicaba cómo hacer. Y así sucesivamente, sin importar el tipo de fuente, vas a encontrar los diferentes ejemplos. O sea, por ejemplo, diccionarios, sí, a veces también tomamos diccionarios, perdón. Entonces, igual, al final debe de haber un autor, debe de haber una fecha
aquí ya hubo un cambio. ¿Recuerdas que te dije que a veces lo que puede cambiar es lo del medio? Aquí lo que menciono es el nombre del diccionario, que sería como mi título, y pongo el enlace. Aquí ya no habría como el nombre de una página web, ¿no? Entonces, y ya aquí ves ejemplos. Entonces, por ejemplo, la Real Academia Española, que la conocemos como la RAE, maneja, es uno de los pioneros en lo que son los diccionarios. Entonces, me dice 2021, porque a veces el autor o mi fuente solo tiene el año, y eso es lo que vas a colocar. Aquí ya no tengo un día, aquí ya no tengo un mes, ¿no? Y el diccionario se llama Diccionario de la Lengua Española, y finalmente después tenemos el link. Entonces, si te fijas, es muy amigable para que le pierdas el miedo, lo utilices y no te restemos puntos, porque recuerda, colocar solo un link y no poner todo lo demás, colocar un link no es referenciar. Entonces, si tu actividad te pide referencias y no estás haciendo esto, te va a demeritar puntos, ¿sale? Entonces, colocar un link, no, solo un link, no es referenciar, para que no lo pierdan de vista, ¿sale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Gracias, Leti. Gracias, Carla. Gracias, Herendida. Muy bien, entonces, pues vamos a regresar a la presentación, porque ahora tenemos que hablar de lo que tiene que ver con un comparativo y una reseña comparativa, ¿no? Muy bien. Entonces, lluvia de ideas a través de lo que es el chat. Y por favor, colóquenos ahí. ¿Cuáles consideran ustedes que son los elementos que debe de contener? Ojo, ahorita vamos a empezar nada más con el puro comparativo, sin llegar todavía a hacer un texto de reseña comparativa. El puro comparativo, ¿qué elementos debe de tener? De hecho, a donde quiero llegar es a dos elementos específicamente, que si no tengo esas dos cosas, no podría hablar de estar haciendo una comparación. Y de hecho, esas palabritas podríamos decir que son como antónimos, son como contrarios uno del otro. Piénsenle, piénsenle. ¿Qué elementos debe de contener un comparativo? Dice Leti, ideas principales y secundarias, pero nos lo dice un poco dudosa, porque nos pone por ahí signos de interrogación. Y fíjate, Leti, que eso que mencionas lo vamos a tener, pero en la reseña comparativa, ¿va? Entonces, al final, todo lo que vayan colocando lo vamos a ir acomodando. Muy bien. Esas dos cosas, o sea, si tú vas a comparar algo, ¿qué cosas destacas? Si estás comparando algo, ¿qué cosas vas a destacar? Dice Carla, como uno especializado. ¿A qué te refieres con como uno o especializado? Lo voy a poner por acá. Ahorita Carla nos va a poner a qué se refiere con como un especializado. Muy bien, sigan pensando. Hay todavía más cosas que podríamos aterrizar. Y no se preocupen si no somos asertivos, de todos modos lo podemos acomodar. Dice Heréndida, descriptiva y crítica. Muy bien. Ok, descriptiva y crítica. Ese me gusta más para descriptiva. Bueno, podría estar en los dos lados, descriptiva y crítica. Bien, más bien descriptiva, la vamos a poner acá en comparativo. Y crítica lo vamos a dejar en reseña. Leti nos dice, autores, es algo que puede caber en los dos.
Ok, les voy a dar una última clave. Esas dos cosas elementales que nos hacen falta, subjetiva, objetiva, muy bien. Eso tiene que ver con la postura y lo voy a poner acá abajo en común y especializado. ¿Nos sirve? Claro que sí, pero lo que les estoy, esas palabritas que nos hacen falta, una empieza con S y la otra empieza con la T. Y son contrarias. Y son cosas que solemos destacar en un comparativo. Ok. Palabritas claves a la una. Palabritas claves a las dos. Y el tiempo se acabó. Ok. Ya sé que cuando se las ponga se van a dar de topes porque realmente está muy fácil. Eh, un comparativo, no puedes comparar algo si no destacas similitudes y diferencias. Entonces, eso elemental que no me puede faltar en un comparativo es eso, hablar de las diferencias y hablar de las similitudes. Al final, lo que ustedes están colocando está bien. O sea, cuando me dices común o especializado, creo que se refieren al lenguaje, identificarlo. Subjetiva, objetiva, creo que se refieren a esta parte de la postura, pero al final estas son cosas que tienen que ver y que lo necesito, o sea, no podría hacer un comparativo si no analizo. Entonces, todo esto es parte de lo que yo busco en mi análisis. Es como esas piezas que quiero como checar, ¿no? O sea, si voy a, me voy a explicar. Algo sencillo, todos conocemos lo que es la bebida de Pepsi y la bebida de Coca-Cola, ¿no? Entonces, si los quiero comparar, voy a tratar de destacar elementos que pueda comparar. O sea, voy a poder hablar del diseño, voy a poder hablar de la etiqueta, de la misma textura incluso de cada material, del sabor, del color, todos esos elementos que yo encuentre para comparar son parte del análisis. Así como ahorita ustedes me dijeron por acá, pues la postura es uno de los elementos que puedo buscar comparar. Lo que es el tipo de comunicación o lenguaje es otro de los elementos que puedo comparar, así como buscaría comparar el diseño, el color, el sabor, ese tipo de cosas, entre me detenga más a hacer un análisis más detallado, más cosas voy a poder comparar para identificar similitudes y diferencias. Que si te fijas, aquí puede haber dos lecturas que tengan una postura subjetiva, objetiva, entonces tiene que ver con eso y al tener un análisis profundo va a ser más descriptivo mi comparativo, va a ser más nutrido mi comparativo. ¿Sí? Leti nos dice, podría ser como lo que habla la idea principal y la secundaria, ¿sí? Efectivamente, podría compararlo, lo podría poner como un elemento. La idea principal de tal lectura se basa en esto, pero la idea principal de la otra se basa en esto otro, o ambas tienen como la misma, coinciden, exacto. Ciertamente, hasta cierto punto, hablar de las ideas principales y secundarias podría ser otro elemento que estoy destacando en mi análisis. Como en el ejemplo de los refrescos de cola, a lo mejor cuál es más gaseoso, cuál es menos gaseoso, o sea, de esta parte gaseosa sería como otro de los elementos. Entonces, entre más elementos destaque, más descriptivo va a ser mi análisis, más profundo y por lo tanto mi comparativo es más enriquecedor. Pero no debo de olvidar al momento que voy a hacer ese análisis, destacar
diferencias y similitudes entre los dos. Si no, no le podría llamar comparativo, nada más estaría describiendo. Y no está mal, pero una cosa sería una reseña descriptiva y otra cosa, por ejemplo, y ahorita que pasemos a la reseña comparativa, otra cosa sería una reseña comparativa. Entonces, si yo no establezco las similitudes entre ambos y si no establezco las diferencias entre ambos, entonces, y me quedara con lo demás, solo estaría describiendo. ¿Sale? Entonces es como la clave, porque también hay reseñas descriptivas, ¿verdad? Entonces, al momento que pongo similitudes y pongo diferencias, es cuando realmente hablamos de un comparativo. Si no, solo sería una descripción. ¿Sale? ¿Dudas sobre esto último que acabo de mencionar? Ok, bien. Ahora, también porque hice mucho énfasis en eso que nos tardamos un poquillo en destacar que lo que no me puede faltar son similitudes y diferencias, porque la mayoría de los apartaditos, ya sea que la actividad me pida solo un comparativo, porque va a haber ocasiones donde la actividad solo me pide un comparativo, y va a haber momentos donde la actividad me pide la reseña comparativa, que ahorita vamos a hablar más de ella. El punto es que tus compañeros en ocasiones lo que suelen hacer es o solo poner las similitudes y entonces nos hace falta la otra parte. O solo poner las diferencias y entonces nos está haciendo falta la otra parte. O sea, digamos que si el comparativo le pusiéramos una ponderación de 100 puntos, te estarías quedando con un 50, ¿sale? Y luego también me pasa que luego también en ocasiones pasa, déjame ver si puedo borrar esto, sí. Eh, perdón, que ponen muy poquitos elementos. O sea, a lo mejor nosotros hablamos aquí, ustedes mencionaron de tres, ¿no? Mencionaron tres, perdón. Ideas principales y secundarias, común o especializado, subjetivo u objetivo, que realmente dijimos tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la postura y tiene que ver con ideas principales podría ser uno, ideas secundarias podría ser otro. De cuatro elementos diferentes de nuestro análisis. A veces hay compañeros que solo me ponen uno, me ponen dos. Entonces, entre más elementos utilice, más cosas describa en mi comparativo, más enriquecedor va a ser que si solo pongo uno, dos, tres elementos, ¿va? Entonces, esa es una. Ahora, ciertamente, aunque sea un comparativo sencillo, o sea, que no es una reseña todavía, es importante nombrar qué es lo que voy a comparar. Por ejemplo, acá pusieron los autores. Sí, realmente los autores también podría mencionarlos aquí. O sea, puedo decir, voy a hacer una comparación entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? O sea, tengo que mencionar qué es lo que voy a comparar. Y si en este caso son lecturas, pues tengo que mencionar quién es el autor de X lectura, como decir, ok, Pepsi o Coca-Cola es como se llama el refresco, pero cómo se llama la empresa que es dueña de esos refrescos, ¿no? Entonces es como presentar lo que voy a comparar y ya después coloco todo lo demás. Eso solo en un comparativo. ¿Cuál es la diferencia en una reseña? En una reseña de entrada debe de tener una estructura más clara todavía que la del comparativo. En el comparativo, con que digas, presentes lo que vas a comparar y menciones, encontré como similitudes esto, ya lo mencionas, y luego encontré como diferencias esto, y ya mencionas, y ya prácticamente con eso ya tienes un orden en lo que estás comparando, ¿sí? Y al final, si lo deseas, puedes hacer una conclusión. Y digo si lo deseas porque en el comparativo como tal no es necesaria tu conclusión o tu opinión. Donde sí lo va a hacer es aquí. Por eso aquí dejé la crítica, no me la llevé para el otro lado, porque la crítica tiene que ver con una opinión de tu parte. Y en una reseña, eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? En una reseña debe de tener un orden, que es la introducción, y en la introducción aquí vuelve a ser pues presento lo que voy a comparar. Voy a presentar lo que es, en este caso serían, por ejemplo, las lecturas,
los autores, y aquí pondría un breve resumen. Y ese breve resumen, por eso me traje para acá lo que son las ideas principales y secundarias, porque a veces el breve resumen las menciona, a veces. Entonces, eso es lo que estaríamos colocando en lo que es la introducción. Denme un segundito porque se me está descargando mi lab. Déjenme la conecto rapidísimo. Listo, ya estoy de regreso. Muy bien, entonces mencionábamos que ahí está la introducción, ¿verdad? Después está la parte del desarrollo. Y en la parte del desarrollo es donde ya colocaríamos las similitudes, nuestro análisis como tal, y las diferencias. Y lo último tendría que ser ya lo que es pues la conclusión. Y en la conclusión es donde vamos a colocar lo que tiene que ver con conclusión, lo que tiene que ver con nuestra opinión sobre lo que acabamos de comparar. Entonces, prácticamente, esa sería como la diferencia, la estructura entre solo un comparativo, que era lo del lado izquierdo, y lo que tiene que ver con una reseña crítica. Entonces, en este módulo va a haber actividades que te van a pedir solo un comparativo y va a haber actividades que te van a pedir la reseña comparativa. O otro tipo de reseña incluso, porque vamos a ver también reseñas críticas, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntitas de lo que acabamos de mencionar? Perfecto. Y recuerda, es bien importante, generalmente cuando se presenta una reseña, la reseña te pide un mínimo de extensión que suele ser, eh, pues prácticamente una cuartilla. Sí, una cuartilla que no es otra cosa más que una hoja, ¿no? Entonces ahí expláyate. Y aquí es bien importante entonces, algo de lo que vas a trabajar en este módulo es soltarte a escribir con tus propias palabras, soltarte a escribir con lo que tú opinas al respecto de lo que te están pidiendo, lo que leíste, investigaste. Recuerda que hacemos mucho énfasis en evitar lo que tiene que ver con el plagio, en utilizar la información de manera adecuada, por eso hablamos de las citas, por eso hablamos de la referenciación, y esto tiene que ver con que empieces a desarrollar tu lenguaje escrito. Si yo copio y pego en mi actividad lo que investigué, eso realmente no es una forma apropiada de utilizar la información. Recuerda que incluso se ha llegado a tipificar como plagio, entonces es empezar sin miedo, soltarte a escribir. Nosotros como asesores virtuales apreciamos mucho y reconocemos cuando están escribiendo con sus propias palabras. Brinca mucho cuando no son sus propias palabras, o sea, lo detectamos rápidamente. Entonces, no te preocupes, suéltate a escribir a lo que piensas, lo que, de acuerdo a lo que te están pidiendo y lo que investigaste, lo que a ti te da a entender. Entonces, eso te va a ayudar mucho a poder escribir más. O sea, sé sí cumplir con esas extensiones que se te suelen pedir. Y por último, ya para cerrar con este tema, es otra de las cosas que llego a observar, y sobre todo, voy a borrar lo que tengo, sobre todo hablando de las reseñas comparativas o cualquier tipo de reseña, porque dijimos que también vamos a trabajar reseñas críticas. Una reseña no es un resumen. Entonces, me llega a pasar que lo que veo son resúmenes. Así sea una reseña comparativa, colocan un resumen. Así sea una reseña crítica, colocan un resumen. Entonces, el resumen es un tipo de texto o de escrito, más bien, y la reseña es otro tipo. Entonces, para que no lo pierdas de vista. Y al final, lo que caracteriza a una reseña
o lo que lo diferencia de un resumen es que en la reseña debe de estar clara, o sea, debe de ser visible la opinión de quien escribe. Esa es la clave. Por eso es como empezarte a soltar a escribir, ¿no? Si vemos un resumen, carece totalmente de opinión y entonces no le podemos llamar que es una reseña comparativa o reseña de cualquier tipo, ¿sale? Entonces la opinión pasa a ser como la parte clave. Muy bien, pues vamos a pasar ahora, si no hay dudas o comentarios. Y recuerda, puedes parafrasear, puedes citar. Si todavía no ubicas cómo hacerlo, acuérdate que en el manual lo puedes checar, es muy fácil. El manual de citas y referencias. Y bueno, vamos a pasar entonces a cómo saber si es cierto o falso, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con un pequeño quiz que ya tengo abierto. Denme un segundo para compartir. De hecho vamos a ver si lo podemos hacer de manera diferente. Lo que voy a hacer es colocar el link en el chat para que ustedes ingresen y lo realicen. Está muy sencillo, le das prácticamente clic donde está el triángulo de play y ya te empieza a poner las preguntas para que tú selecciones lo que consideres es la respuesta correcta. Son como 6 preguntas nada más. Háganlo, yo aquí los espero y ahorita vemos cómo nos fue, ¿va? Vamos a hacerlo de manera individual para ver qué tal nos fue. Si tienen alguna dificultad, me dicen, yo voy a estar aquí. 3 minutitos, yo creo que no necesitamos más y ya perfectamente con eso lo resuelven. Estamos esperando que sus compañeras terminen de realizar ese quiz. Leti, platícanos, ¿cómo te fue? ¿Cuánto sacaste? Ahorita los vamos a revisar, no te preocupes. 3 de 6, muy bien. Ahorita checamos. Vamos a esperar a tus compañeras a que terminen. Carla dice que ya, muy bien, Carla, platícanos, ¿cómo te fue? Buenas noches. 67, tuve 4 aciertos. Dame un segundito porque
Tengo bajo el audio y no te escuché. ¿Cómo, perdón? Disculpe, buenas noches. Buenas noches. 167. ¿67? Sí, así es, correcto. Perfecto, muy bien. Ahorita lo revisamos. Muchas gracias. Y ya nada más nos hace falta Heréndida. Vamos a dar nada más un minutito más. Hola, yo no veo dónde veo el porcentaje. Hasta el final, probablemente si ya terminaste y le diste enviar, debe Sí, estar arriba. Si te bajas poquito, a lo mejor la pantalla. ¿No se deja ver? no, Ok, no te preocupes. Igual ahorita que lo realicemos para que lo vean también tus demás compañeros, ahí los vas a identificar, ¿va? ok, Muchas gracias. Ok, gracias. vamos a ver. La primera nos dice, ¿qué es la siguiente frase? La memoria es como una grabadora de video. Sería una creencia sin sustento científico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque creo que esta parte no la habíamos trabajado. Sería, para no tener que escribir toda la respuesta, vamos a manejarnos con números. La primera, pues es el 1 y la segunda opción, pues va a ser el 2. ¿Sale? Dice Carla, la pregunta del alcohol y de las neuronas me confundieron. Y Leti dice, a mí también. Ok, ahorita lo vamos a revisar. Muy bien. Entonces, ¿esta qué sería? Uno, una creencia sin sustento. Dos, una afirmación. Pueden poner uno o dos. Ya os digo el número. Todos coinciden que es el uno. Efectivamente, mucho antes, que no había tantas investigaciones con respecto a la memoria, este proceso cognitivo tan importante. Sabíamos muy poquito de ella y sí se consideraba como que era muy básica, ¿no? En ese sentido, ojalá y fuera así de fácil de que pusiéramos como atención nada más y se nos grabara todo, ¿no? Pero sabemos que es muy compleja, hay memoria auditiva, visual, hay también la que tiene que ver con kinestésica, hay un montón de diferentes maneras de procesar la información y almacenarla. Entonces, lo último que pudiéramos decir es que fuese como una grabadora, ¿verdad? Muy bien, entonces es una creencia sin sustento científico. Pasamos a esta que también, creo que ya también por el tiempo, es como ubicarlo de manera más sencilla, pero nos dice ¿qué es la siguiente frase? No hay que despertar a los sonámbulos. Uno, es una afirmación con evidencia científica. Dos, una creencia sin sustento científico. Tenemos un 1, tenemos un 2 y tenemos un 2. Ok, aquí sí hay como diferencias, ¿verdad? Perfecto. Sí, así es. La realidad es que es una creencia sin sustento científico. Hoy en día ya hay investigaciones, de hecho ya tienen tiempo esas investigaciones, que sabemos que fisiológicamente ni neurológicamente, o sea, no hay afectación para las personas que son sonámbulos y se les despierta. Sí, se pueden pegar un tremendo susto porque recuerdan haberse quedado en algún lado y despertar en otro, pero de ahí en más su organismo no sufre de alguna manera, ¿no? No se afecta, no se enferma, ni mucho menos. Entonces, efectivamente, es una creencia sin sustento científico. Vamos a la siguiente, que es la que decían por ahí que generaba conflicto, ¿no? ¿Qué es la siguiente frase? El alcohol calienta. Uno, afirmación con evidencia científica. Dos, creencias sin sustento científico. Leti dice dos, Carla dice uno. Vamos a ver, Heréndida dice uno. Ok, que justo tiene que ver un poco con lo que decíamos, ¿no? Pues fíjense que es una creencia sin sustento científico. De hecho, el alcohol está comprobado científicamente que es totalmente lo contrario. Díganme si no, en uno de los elementos que utilizas para cuando alguien tiene temperatura, calentura, disminuirla, cuando no tienes más cosas a la mano,
agarras torundas de alcohol o agarras alcohol con agua y en un trapito se lo pones a la persona. ¿Por qué? Porque empieza a disminuir la temperatura, realmente genera como una sensación de frío. Esa es una. La otra es que incluso, y de hecho yo creo que tiene que ver con esto, que estamos hay ciertas costumbres que tienen que ver con que si está haciendo frío, tómate un café o una canela con piquete, ¿no? Con alcohol. Entonces, y lo solemos utilizar o decir que para calentarnos, ¿no? Y lo irónico es que incluso si yo ingiero mucho alcohol, me disminuye la temperatura del cuerpo. A veces podemos ver gente alcoholizada temblando. Y si tú lo ves temblando es porque ya ha tomado tanto alcohol que tiene frío realmente, puede estar titiritando. No todos los organismos reaccionan de la misma manera, pero científicamente esa es la reacción que generaría realmente incluso en el cuerpo. Entonces es totalmente lo contrario. ¿Sale? Dice Leti, lo ponemos al alcohol, exacto. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a la siguiente, que es la de las neuronas se regeneran. ¿Es una creencia sin sustento científico o es una afirmación con evidencia científica? Habría que entender cómo regenerar algo que está ahí, que a lo mejor está dañado y se regenera. Diferente a que sea una neurona muerta. Si está muerta, eso sí, no la podemos ni revivir ni regenerar. Entonces, regenerar se refiere a que todavía no muere, puede estar desconectada o enfermita, y la ayudamos a regenerarse, ¿no? A aliviarse, en pocas palabras. Entonces mencionan, es una creencia sin sustento científico. Bien, pues es una afirmación con evidencia científica. Claro, yo creo que lo que tiene que ver con neurología, porque es de la parte de donde se desprende, hay más investigaciones en los últimos 10, 15 años que lo que había antes. Entonces, antes se creía que no se podía regenerar, o sea, que teníamos un montón de neuronas y que las cuidáramos mucho porque si las perdíamos, ya no las podíamos recuperar, ¿no? Y ciertamente, si son neuronas que se murieron, ya no hay manera. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que en ocasiones cuando se muere una neurona, hay otras que estaban conectadas a ella que dejan de funcionar o dejan de funcionar de la misma manera porque con quien se conectaba pues ya no está. Entonces, la rehabilitación o esta parte de la regeneración lo que ayuda es que esas neuronas se conecten con otras que están un poco más lejos y al final terminan haciendo una conexión neuronal y empiezan a regenerarse, o sea, vuelven a generar como una actividad quizás no igual, pero sí se recupera. Entonces, esto lo vas a ver con gente que ha sufrido embolias o que ha sufrido diferentes tipos de eventos. Por eso la rehabilitación neurológica es súper importante porque esto sí puede ocurrir. No vamos a revivir a las neuronas que ya se murieron, pero las que se dañaron a raíz de, sí las podemos recuperar, sí las podemos regenerar. Entonces, sí es posible, ¿va? Perfecto. Entonces, ahora, se vale no saber, porque no hay quien sepa todo, ¿sí? Entonces, de hecho, siempre va a haber nuevo conocimiento, ¿no? Pero lo que no se vale, por ejemplo, pudiera ser dar información errónea, dar información imprecisa, que a veces lo hacemos sin ser conscientes de, ¿no? Pero ser consciente de que esa información no lo es lo que ya no se vale, ¿verdad? Pero el punto entonces es, se vale no saber. Aquí lo importante es cómo puedo confirmar si yo, híjole, nunca había escuchado sobre esta parte, ¿cómo puedo llegar a verificar si efectivamente es una creencia o si es una afirmación? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque me ha pasado de que, pues es que eso nunca me lo había preguntado, eso no lo había escuchado, no hay problema. Aquí lo importante es cómo lo resolvemos, ¿no? Nos dice Carla, investigar, Heréndida, investigar sobre el tema. Y Leti también dice lo mismo. Exacto. O sea, al final, la conclusión de esto es, nos dimos cuenta que tenemos percepciones diferentes de lo que la realidad es. Y claro, la tecnología, las investigaciones siguen avanzando, se vale no saber. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Investigando. ¿Sale? Que eso es lo que
es también una de las cosas que empezamos a desarrollar desde este módulo, ¿verdad? Y bueno, ya la otra nos dice, ¿cuáles son las partes de un comparativo? 1, 2 o 3. 1 sería similitudes, 2 diferencias, 3 todas las anteriores. Rapidísimo, todas concluyen que son todas las anteriores. Así es, no me pueden faltar ni similitudes ni diferencias, ¿verdad? Y luego tenemos elementos de una reseña comparativa. 1, presentación del autor, texto, diferencias y similitudes. 2, presentación del autor y texto. Y 3, presentación del autor, texto, diferencias y similitudes. Tu opinión personal sobre lo analizado. Y rápido también, todas contestan que 3. Así es, de hecho lo mencionamos como en la parte de la introducción, ¿verdad? La presentación del autor y texto tendría que atender a lo que es la introducción, diferencias y similitudes es mi desarrollo y mi opinión personal sobre el tema tendría que ver con la conclusión, ¿verdad? La idea es que si le damos siguiente aquí, le damos después clic en enviar todas nuestras respuestas, es aquí donde aparecerían nuestros resultados. ¿Por qué sacamos 67? Porque hubo algunas que no seleccioné, ¿va? Y bueno, con esto estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy y para eso pasamos pues a la última parte que tiene que ver con dudas sobre las actividades de la semana. Levanta dedito si no tienes duda, si quieres abrir el micro, levanta la manito para saber o escríbelo en el chat si tienes dudas. Carla levantaron dedito y Leti dicen que no tienen duda y Heréndida tampoco. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por haberse conectado. Les deseo muy bonito fin de semana y éxito en la realización de sus actividades de la semana. Próxima sesión estaremos revisando ramas de la biología y elementos de un ecosistema. Excelente fin de semana, que estén muy bien. Gracias, igualmente.